Después de un día completo enseñando en la escuela pública, llegué a casa agotada. Vi un candado nuevo en la despensa. «Es para que no toques nuestras cosas», dijo mi nuera sin mirarme. Sonreí sin decir nada. Al día siguiente, el candado había desaparecido y, en su lugar, dejé una carta. Una que hizo que le temblaran las manos al leerla. Sí, así como lo oyes, un candado en mi propia casa, en la despensa que yo misma mandé construir hace 25 años, cuando mi Artur aún respiraba y esta casa olía a café recién hecho y a pasteles por la mañana. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empieza con un candado. Empieza mucho antes, cuando todavía creía que ser una buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Me llamo Eleanor. Tengo 67 años y durante 42 de ellos fui maestra de primaria en la escuela Lincoln Elementary, en el barrio de Jefferson Park. Enseñé a leer a más de 800 niños. Les di cariño cuando en sus propias casas no lo tenían. Y jamás imaginé que mi propio hijo me haría sentir como una intrusa en el lugar donde crié a 3 hijos y enterré a un marido. Aquel martes llegué cansada. Me dolían las piernas después de pasar toda la tarde de pie supervisando el recreo. Tenía 65 años entonces, a punto de jubilarme. Entré por la puerta trasera, como siempre, y fui directa a la despensa para coger las galletas de vainilla que guardaba para mi té de la tarde, mi pequeño capricho después de un día largo. Y allí estaba, un candado plateado nuevo y brillante colgando de la puerta de mi despensa, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé helada. El bolso se me resbaló del hombro. Por un segundo pensé que me había equivocado de casa, que había entrado por la puerta equivocada. Pero no, allí estaba la baldosa agrietada junto a la cocina que Artur nunca llegó a arreglar. Allí estaban las plantas de albahaca en la ventana. Era mi cocina, mi casa. Entonces oí su voz. «Ah, ya has llegado». Clare entró en la cocina secándose las manos con un paño. Llevaba esa blusa rosa que, según ella, le había costado $250 en una boutique del centro, la misma cantidad que yo gastaba en la compra de toda la semana. «¿Qué es esto?», pregunté señalando el candado. Mi voz salió más suave de lo que quería. Aún no entendía lo que estaba viendo. Ni siquiera levantó la vista. «Ah, eso. Ryan y yo compramos algunas cosas especiales para nosotros. Ya sabes, productos importados, aceite de oliva orgánico, ese tipo de cosas. Y bueno, no queremos que se mezclen con lo demás. Es solo para evitar problemas». ¿Evitar problemas? Como si yo fuera el problema. Pero, Clare, esta es mi despensa, mi casa. Por fin me miró y, en esos ojos marrones que una vez pensé que eran dulces, solo vi frialdad. «Oh, Eleanor, no te lo tomes como algo personal. Es solo organización. Tú tienes tu espacio, nosotros el nuestro. Es la forma más sana de convivir, ¿no crees? Mi espacio en mi propia casa, como si fuera una inquilina a la que toleraban». Quise gritar, arrancar ese candado y tirarlo por la ventana. Pero algo dentro de mí, esa parte que siempre fue maestra, la parte que aprendió a medir cada palabra, me hizo callar. Sonreí. «Claro, querida, lo que tú digas», y me fui a mi habitación. No lloré aquella noche. Estaba demasiado furiosa para llorar. Me senté en la cama que compartí con Artur durante 38 años y, por primera vez en 3 años, me permití ver con claridad lo que llevaba tanto tiempo ignorando. Mi casa ya no era mía. No ocurrió de la noche a la mañana. Fue como el moho creciendo en las paredes. No lo ves hasta que está en todas partes. Si esta historia está despertando algo dentro de ti, suscríbete al canal. Porque lo que viene después, ni siquiera yo lo vi venir. Hace 3 años, cuando Artur murió de un infarto mientras regaba sus geranios, mi mundo se derrumbó. No solo perdí a mi marido. Perdí el sonido de sus pasos por la mañana. El olor de su loción después de afeitarse cuando se preparaba. Esa manera en que me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba. La casa se convirtió en un eco gigante. Ryan, mi hijo menor, vino al funeral con Clare. Llevaban 2 años casados. Me abrazó y dijo: «Mamá, no vamos a dejarte sola».
Nos mudaremos contigo hasta que te sientas mejor. Temporal, dijo, solo hasta que me recuperara. Pero lo temporal se convirtió en un mes, luego en 6, luego en un año, y de pronto habían pasado 3 años y no solo no se habían ido, sino que habían tomado el control por completo. Al principio fue sutil. Clare empezó ayudando a reorganizar la cocina. Así es más práctico, Eleanor. La vajilla Blurry de mi abuela acabó arrinconada en un armario alto al que ni siquiera podía llegar. Mis viejas sartenes de hierro fundido, bien curadas con los años, fueron reemplazadas por sartenes de teflón que, según ella, eran más saludables. Luego vino el turno de los muebles. Ese sillón es tan viejo, Eleanor. Vamos a donarlo. Y mi sillón marrón, donde Arthur leía el periódico todos los domingos, desapareció. En su lugar pusieron un sofá gris moderno que sí, era bonito, pero no era mío. El salón se convirtió en su oficina en casa. Mi cuarto de costura se llenó de cajas con sus cosas. El comedor donde celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, ahora estaba decorado con arte abstracto que yo no había elegido. Y yo, como una idiota, lo permití. Porque pensé que era amor, que me estaban ayudando a modernizarme, que así era la vida con gente joven. Pero el candado era diferente. El candado era un mensaje. Aquella noche, tumbada en la oscuridad, recordé algo que le dije a una alumna años atrás. Se llamaba Daisy y su hermana mayor la trataba mal. Le quitaba sus cosas, la hacía sentirse invisible en su propia familia. Daisy, le dije, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña en tu propia vida, ni siquiera por amor. Y yo había hecho exactamente eso. Miré el techo. Las sombras de la farola se movían como fantasmas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia. Y esa rabia pronto descubriría que era exactamente lo que necesitaba para despertar. Porque lo que Clare no sabía es que las maestras aprendemos a leer entre líneas. Y yo acababa de leer su mensaje a la perfección. Lo que tampoco sabía era que yo también sabía escribir. Espera a ver lo que hice con ese candado. Y lo que descubrí después en el portátil. Al día siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en años, como cuando te quitas unas gafas sucias y de repente ves todos los detalles que habías estado ignorando. Me levanté temprano, como siempre. Me hice el café en la vieja cafetera de goteo que aún me permitían usar, porque la máquina italiana de cápsulas era solo para ellos. Me senté en el pequeño espacio que me habían dejado en la mesa del desayuno y empecé a recordar. No fue algo repentino. Fue como el agua erosionando la piedra gota a gota hasta que ya no reconoces tu propia casa. Dejé que mi mente viajara 3 años atrás, al día del funeral de Arthur. Hacía un calor insoportable para ser noviembre. La iglesia de Saint James estaba llena. Compañeros maestros, vecinos, sus amigos de la noche de póker, las señoras de la tienda de la esquina donde compraba sus puros a escondidas porque yo lo regañaba por eso. Ryan llegó con Clare. Llevaba un vestido negro sencillo y el pelo recogido. Me abrazó con suavidad y dijo, «Estoy aquí para lo que necesites, Eleanor». Su voz sonaba sincera, o tal vez yo necesitaba creer que lo era. Después del entierro, cuando todos se fueron y la casa quedó en ese silencio horrible que solo conocen los recién enviudados, Ryan tomó mis manos. «Mamá, no puedes quedarte sola. No ahora». «Estaré bien, hijo. Tu padre me enseñó a ser fuerte». «Lo sé, pero nos quedaremos contigo un tiempo, solo hasta que te recuperes. La casa es enorme, tenemos espacio de sobra». Clare asintió a su lado con esa sonrisa que entonces me parecía amable. «Es temporal, Eleanor. Unos meses como mucho. Además, así podemos ahorrar para la entrada de nuestra propia casa y tú no estarás sola. Es perfecto para todos». Perfecto para todos. Qué mentira tan bien envuelta. Los primeros días fueron buenos. Clare cocinaba, limpiaba y me acompañaba a las reuniones de padres cuando no tenía fuerzas para ir sola. Ryan arregló cosas de la casa que llevaban años estropeadas. El calentador de agua, el cerrojo de la puerta del jardín, la fuga del baño.
Me sentía acompañada, menos vacía. Pero a la tercera semana, Clare empezó con sus sugerencias. Oh, Eleanor, estas cortinas son tan viejas. ¿Y si compramos unas nuevas? Tengo muy buen ojo para la decoración. Eran las cortinas color terracota que Arthur y yo habíamos elegido cuando reformamos el salón, a juego con el suelo de baldosas. Pero estaba tan agotada emocionalmente que solo dije: está bien, querida, lo que tú creas. Una semana después, mis cortinas terracota estaban en la basura. En su lugar había unas minimalistas blancas que dejaban entrar demasiada luz y hacían que la habitación se sintiera fría. Luego vino el comedor. Estos cuadros de paisajes están pasados de moda. Mira, compré estos en una galería. Arte moderno. Le da personalidad al espacio. Los paisajes eran de nuestro viaje de luna de miel por la costa de Maine. Cada vez que los miraba recordaba aquella pequeña posada y cómo él se reía porque nos habíamos perdido buscando una plaza. Pero cuando protesté tímidamente, Clare ya los había guardado. No te preocupes, los puse en una caja. Quizá algún día quieras verlos. Algún día, como si mi propia historia fuera opcional en mi propia casa. Los cambios siguieron llegando como olas, cada uno pequeño, cada uno supuestamente bien intencionado. Mi colección de porcelana ocupa demasiado espacio, vamos a ponerla arriba. Mis plantas del jardín están desordenadas, voy a reorganizarlas. La estantería del salón con las novelas de Arthur, estos libros son antiquísimos, ¿los donamos? Y yo, aún aturdida por el duelo, asentía porque pensaba que estaba siendo difícil, anticuada, aferrada al pasado. Pero el verdadero cambio llegó cuando empezaron a modificar las rutinas. Los domingos eran sagrados en esta casa. Mis dos hijas, Sarah y Emily, venían con mis nietos. Preparábamos un gran asado o chili, lo que nos apeteciera. La casa se llenaba de risas, de niños corriendo, de ese hermoso caos de una familia reunida. 3 semanas después de mudarse, Clare sugirió: ¿y si hacemos estas cenas cada 2 domingos? Ryan y yo necesitamos nuestros domingos para descansar. Luego fue: ¿y si las hacemos una vez al mes? Y después simplemente dejaron de hacerse. Un domingo, Sarah apareció sin avisar con un pastel y flores. Clare abrió la puerta en pijama, con cara de molestia. Oh, Sarah, no sabíamos que venías. No tenemos nada preparado. Ryan y yo estábamos a punto de salir. Mi hija me buscó con la mirada. Yo estaba en la cocina, avergonzada, sin saber qué decir. Pensé que todavía hacíamos cenas familiares, dijo Sarah con la voz tensa. Bueno, ahora vivimos todos juntos. Solo necesitamos coordinarnos mejor, ¿no crees? Coordinar, como si ver a mi propia hija requiriera una cita previa. Sarah dejó el pastel sobre la mesa, me dio un beso frío en la mejilla y se fue. No volvió en 2 meses. Mis amigas recibieron el mismo trato. Mi mejor amiga, Carol, con quien tomaba café todos los jueves desde hacía 20 años, dejó de venir. La última vez que llegó, Clare estaba haciendo yoga en el salón con música electrónica a todo volumen. Oh, perdón, Carol, no sabía que venías. Este es mi horario de ejercicio. Carol, incómoda entre las esterillas y el incienso que Clare había encendido, se tomó el café rápido y se fue. Deberías avisarme cuando vengan tus amigas, me dijo Clare después sin levantar la vista del teléfono, para no interrumpir mi agenda. Su agenda en mi salón, en mi casa. Poco a poco, mi vida social desapareció y con ella desaparecieron los testigos de lo que estaba pasando. Pero lo peor estaba por llegar. Lo peor fue cuando empecé a notar que Clare no solo estaba cambiando la casa, estaba cambiando a mi hijo. Ryan siempre había sido cariñoso. Me llamaba cada 2 días antes de mudarse. Me preguntaba cómo estaba, me contaba sobre su trabajo en la ferretería, hacía chistes malos que me hacían sonreír. Pero ahora, viviendo bajo el mismo techo, apenas me hablaba. Llegaba tarde del trabajo y se iba directo a su habitación. Si intentaba preguntarle por su día, respondía con monosílabos: bien, cansado, luego hablamos. Pero ese luego nunca llegaba.
Una noche los oí discutir en su dormitorio. La pared era fina. Tu madre preguntó si podemos llevarla al médico el martes. Ryan dijo, ¿por qué? Es una mujer adulta. Puede ir sola. Clare, es mi madre. Exacto. Es tu madre, no la mía. Ya tengo suficiente con trabajar y mantener esta casa en orden. No voy a ser también su enfermera. Hubo silencio. Esperé que Ryan me defendiera. Esperé que dijera algo, lo que fuera. Pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí algo terrible. Mi hijo la estaba eligiendo a ella por encima de mí. No de forma dramática ni cruel, sino con silencio, con ausencia, dejando que ella hablara sin contradecirla. Me metí en la cama temblando, no de frío, sino de impotencia. Al día siguiente fui al médico sola. Y así, sola en el supermercado, sola en las reuniones de padres, aunque ya estaba a punto de jubilarme, sola en esta casa llena que se sentía cada día más vacía. Clare empezó a cocinar solo para ella y para Ryan. Decía que estaban siguiendo una dieta especial. Dejaban los platos sucios para que yo los lavara. Ocupaban el televisor del salón con sus programas. Ponían música que yo no entendía. Recibían visitas que ni siquiera me presentaban. Y yo me hacía cada vez más pequeña, un poco más invisible cada día en mi propia vida, hasta el candado. Y ese candado fue la gota que colmó el vaso porque me di cuenta de algo. No estaban compartiendo mi casa, me la estaban quitando. No te lo puedes imaginar. Pero lo que ellos no sabían es que yo todavía tenía unas bajo la manga. Algo que ni siquiera Ryan sabía. Mi hijo me miraba como si fuera un mueble viejo estorbando, y eso dolía más que 1000 candados. Ryan nació en una madrugada de julio, con truenos afuera y mis manos apretándolas de Arthur hasta que se le pusieron moradas. Fue un parto difícil, 36 horas de trabajo de parto. Pero cuando lo sostuve por primera vez sobre mi pecho, con sus ojitos apenas abiertos y ese llanto que me desgarró el alma, juré que lo protegería de todo. Nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de él, o más bien de su silencio. Porque Ryan no me hacía daño con gritos ni insultos. Me hacía daño desapareciendo, convirtiéndose en un fantasma que vivía en mi casa pero ya no vivía conmigo. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles salía temprano de la escuela a las 2 de la tarde y solía encontrarlo en la cocina almorzando. Hablábamos de todo, de su trabajo en la ferretería, de cómo eran los clientes, de ese jefe que según él ni siquiera sabía usar un destornillador. Pero ese miércoles, 3 días después del incidente del candado, llegué a casa y la casa estaba en silencio. Clare no estaba. Ryan sí. Lo vi sentado en el salón, frunciendo el ceño ante su teléfono. Hijo, dije desde la puerta, ¿has comido? Puedo hacernos unos huevos con bacon. Apenas levantó la vista. No tengo hambre, mamá, gracias, y volvió a la pantalla. Me quedé allí, con el bolso aún en el hombro, sintiendo que acababa de hablarle a una pared. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha pasado algo en el trabajo? No. Ryan, mírame. Suspiró, ese suspiro largo que usas cuando alguien te molesta. Dejó el teléfono en el sofá y por fin me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si me viera pero no me reconociera. ¿Qué pasa, mamá? Eso es lo que te pregunto yo. Ya no hablamos. No me cuentas nada. Vives aquí, pero es como si no estuvieras. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. Solo estoy cansado. El trabajo es duro. No te lo tomes como algo personal. No te lo tomes como algo personal, las mismas palabras que Clare usó sobre el candado. ¿Y lo del domingo? Sara me dijo que la invitaste a ella y a su familia a comer, pero no me lo dijiste. Su rostro cambió, se tensó. Fue algo de último momento. Pensé que tenías planes. ¿Qué planes voy a tener? Vivo aquí. Esta es mi casa. Mamá, no empieces. ¿Empezar qué? Querer hablar con mi propio hijo. Se levantó del sofá. Ya no me miraba a los ojos. Mira, Clare y yo estamos intentando construir nuestra vida.
Necesitamos espacio. No podemos estar siempre pensando en... Ya sabes. En mí. No pueden estar pensando en mí. No es eso. Entonces, ¿qué es? Silencio. Ese maldito silencio que se había convertido en su respuesta para todo. Tengo que irme, dijo al final. Clare me está esperando. Y se fue, así sin más, dejándome con las palabras atragantadas y el corazón hecho pedazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando al niño que Ryan solía ser, el que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas, el que me hacía dibujos en primaria y los pegaba orgulloso en la nevera, el que me abrazaba fuerte y decía, cuando sea mayor te voy a construir una casa enorme, mamá, con un jardín grande y todo. ¿Dónde se fue ese niño? Los días siguientes fueron peores. Ryan empezó a evitarme por completo. Se iba antes de que yo me levantara. Volvía tarde cuando yo ya estaba en mi habitación. Y cuando nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo, bajaba la mirada y pasaba deprisa, como si yo fuera una desconocida incómoda. Pero lo que finalmente me rompió fue lo que descubrí una semana después. Era sábado por la mañana. Clare se había ido temprano a la peluquería, esa rutina semanal que, según ella, era esencial y costaba $200 cada vez. Ryan estaba en la ducha y yo ordenaba el salón, como siempre, cuando encontré un sobre manila olvidado entre los cojines del sofá. No quería husmear, de verdad que no. Pero el sobre tenía el logotipo del banco y estaba abierto. Dentro había un extracto bancario, el de mi hijo. Y también había una hoja en su letra, una nota que me había escrito 2 años antes cuando me pidió dinero prestado. Mis manos empezaron a temblar al leerla. Mamá, te prometo que te devolveré los $8,000 en cuanto nos aprueben el préstamo. Es para la entrada de nuestra casa. Clare y yo ya encontramos un lugar perfecto en Highlands Ranch. Estamos muy emocionados por empezar. Lo juro por la memoria de papá. Te lo devolveré. Con amor, Ryan. $80,000, los ahorros que Arthur y yo habíamos reunido durante años para nuestra jubilación, el dinero que guardaba para emergencias para no ser una carga para nadie en mi vejez. Se lo presté porque era mi hijo, porque confiaba en él, porque me dijo que era para su casa. Pero según el extracto bancario que tenía en las manos, fechado solo un mes antes, no había ninguna casa. Había un cargo de $70,000 a Premium Auto Group, un coche. Habían comprado un todoterreno de lujo con mi dinero y el préstamo del banco y nunca me lo dijeron. Sentí que el suelo se movía. Me senté en el sofá porque las piernas no me sostenían. Leí el extracto una y otra vez buscando algún error, alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había error. Mi hijo me había mentido. Me había usado. Había tomado los ahorros de toda mi vida y los había gastado por capricho para complacer a su esposa. Oí que la ducha se cerraba, los pasos de Ryan acercándose. Rápidamente volví a meter los papeles en el sobre y lo dejé donde estaba. Cuando salió, con el pelo mojado y una toalla al cuello, me miró sorprendido. «Ah, ¿estás aquí?» «Sí, solo estoy ordenando». Asintió incómodo. Fue al sofá, tomó el sobre sin decir palabra y se fue a su habitación. Ni siquiera fingió explicarse. Esa tarde, cuando Clare volvió con el pelo recién peinado y las uñas pintadas de rojo brillante, la vi de otra manera. La observé subir a ese todoterreno gris nuevo aparcado afuera, el que supuestamente habían comprado con sus ahorros, con mis ahorros. Y algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el dinero. Era la traición. Era saber que mi propio hijo me veía como un banco, como alguien a quien podía quitarle sin devolverle nada, como alguien cuyas necesidades no importaban. Esa noche, mientras ellos cenaban en la cocina, hablando y riendo como si nada pasara, yo me quedé en mi habitación. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar sentí algo frío y claro, una decisión formándose como hielo en mi pecho. Abrí mi armario, moví las viejas cajas de zapatos y saqué la caja metálica azul que mi madre me dejó antes de morir. Dentro había cosas que Ryan no conocía, cosas que Clare jamás podría imaginar, documentos, escrituras y un testamento que seguía a mi favor.
Porque resulta que mi hijo había olvidado algo muy importante. Esta casa tenía una dueña y esa dueña seguía viva, seguía en su sano juicio y ahora estaba muy, muy enfadada. Lo que vino después ninguno de los dos lo vio venir. Pero cuando lo hice, lo cambió todo para siempre. En el fondo de mi armario guardaba algo cuya existencia ellos desconocían, mi verdadero poder. La caja metálica azul apenas medía unos 30 centímetros. Tenía flores descoloridas pintadas en la tapa y una pequeña abolladura en una esquina. Recuerdo de cuando se cayó durante la mudanza a esta casa hace 25 años. Para cualquiera era solo un objeto viejo y sin valor. Pero para mí era un cofre de guerra. La saqué aquella noche de sábado después de descubrir la verdad sobre el dinero. La coloqué sobre la cama con cuidado, como quien desentierra algo sagrado. Mis manos temblaban al abrir la tapa oxidada. El olor a papel viejo me golpeó primero. Luego vi lo que había dentro, sobres amarillentos, documentos cuidadosamente doblados, fotografías y un cuaderno negro con las esquinas desgastadas, el cuaderno de mi madre. Allí, con su letra inclinada y precisa, estaban todas las lecciones que me dio antes de morir. Eleanor, me dijo en su último día lúcido, con los ojos ya apagados por el cáncer pero la voz firme, nunca, jamás permitas que nadie piense que eres tonta solo porque eres amable. La amabilidad no es debilidad y una mujer que sabe cuándo guardar silencio es más peligrosa que 100 hombres gritando. Sonreí al recordarla. Mi madre también había sido maestra y me enseñó que la información es poder. Saqué el primer documento, la escritura original de la casa, sellada y notariada. A mi nombre, Eleanor Mónica Reynolds, viuda. No había ni una sola letra que mencionara a Ryan, a Clare ni a nadie más. Esta casa era completamente mía. Sin deudas, sin hipoteca, sin condiciones. La había heredado de mis padres cuando fallecieron, y Arthur y yo la remodelamos con nuestros propios ahorros. Cada ladrillo, cada ventana, cada baldosa del baño se pagó con el sudor de 2 maestros que trabajaron durante 40 años sin parar. Ryan lo sabía, o al menos antes lo sabía. Pero quizá Clare le hizo olvidarlo, o quizá eligió olvidarlo porque le convenía pensar que algún día esta casa sería suya. Saqué el segundo documento, mi testamento. Lo hice hace 5 años, cuando Arthur y yo decidimos poner nuestros asuntos en orden. Entonces dejaba la casa dividida a partes iguales entre mis 3 hijos, Ryan, Sarah y Emily. Pero ese testamento podía cambiarse y una parte oscura de mí, una que llevaba demasiado tiempo dormida, empezó a considerar esa posibilidad muy seriamente. Seguí mirando. Copias de las facturas de servicios, agua, gas, impuestos de la propiedad, todo a mi nombre. Todo pagado por mí durante los últimos 3 años, a pesar de los $200 al mes que Ryan y Clare aportaban, que apenas cubrían su comida, $200, una broma. Solo los impuestos de la propiedad eran de $800 cada trimestre. La luz, 200. El gas, 100. Mantenimiento, reparaciones, gastos inesperados. Lo pagaba todo con mi pensión de maestra. Mi pensión de $2.500 al mes se evaporaba para mantener una casa para 3 personas, donde solo yo aportaba dinero de verdad. Pero lo más interesante estaba al fondo de la caja. Una tarjeta de visita blanca con letras azules. Patrick Nolan, abogado, derecho de familia y sucesiones. Patrick había sido mi alumno en 3º de primaria hace más de 30 años. Un niño flaco y serio que siempre leía durante el recreo. Ahora era uno de los abogados más respetados del estado. Y me debía una. Yo convencí a su madre de que no lo sacara de la escuela cuando quería ponerlo a trabajar. Señorita Reynolds, me dijo en el funeral de Arthur, apretándome la mano con fuerza, lo que necesite, lo que sea, llámeme. Usted me cambió la vida. Miré la tarjeta, luego los documentos y, por primera vez en semanas, sentí algo que no era tristeza ni rabia. Sentí control. A la mañana siguiente, domingo, esperé a que Ryan y Clare se fueran. Tenían planes para ir a un brunch con los padres de ella, otra de esas reuniones a las que nunca me invitaban. En cuanto oí que el coche se alejaba, cogí el teléfono y marqué el número de Patrick. Contestó al tercer tono. Señorita Reynolds. Patrick, querido,
Perdona que te moleste en domingo. Usted nunca molesta. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? La preocupación genuina en su voz casi me hizo llorar. Hacía tanto que nadie se preocupaba de verdad por mí. Necesito tu ayuda. Necesito revisar unos documentos y quizá hacer algunos cambios. Hubo una pausa. ¿Cambios en su testamento, entre otras cosas? ¿Puedo preguntar qué está pasando? Y allí, sentada en la cama con la caja azul abierta delante, se lo conté todo. El candado, las humillaciones, los $80,000, la forma en que mi propio hogar se había convertido en una prisión donde yo era la intrusa. Patrick escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su silencio fue distinto. No era incomodidad. Era cálculo, pensamiento, planificación. Señorita Reynolds, ¿tiene pruebas de todo esto? Tengo recibos. Tengo el extracto bancario. Encontré mensajes de texto donde Ryan prometía devolvérmelo. Y la casa está totalmente a su nombre, sin deudas, nada. Perfecto. Su voz sonó más firme. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Durante la siguiente hora, Patrick me explicó un plan. No era venganza. Era protección. Era poner límites legales que Clare y Ryan no pudieran romper. Primero, actualizar mi testamento con un notario diferente, uno que ellos no conocieran. Dejarlo todo a mis hijas, con una cláusula especial. Ryan solo heredaría si me devolvía los $80,000 antes de mi muerte. Si no, su parte se dividiría entre Sarah y Emily. Segundo, hacer un inventario notariado de todos mis bienes dentro de la casa, muebles, electrodomésticos, joyas, todo, para dejar claro que era mío y que era de ellos. Tercero, preparar un ultimátum legal. Si no empezaban a pagar un alquiler justo, calculado en $5,000 al mes, que era barato para una casa de este tamaño, o si no se iban en 3 meses, podría iniciar un proceso de desahucio. Pero, Patrick, dije con la voz quebrada, es mi hijo. Lo sé, señorita Reynolds, y por eso le estoy dando opciones que no implican echarlo a la calle mañana. Pero tiene que protegerse. Lo que le están haciendo no es amor, es abuso. Esa palabra me golpeó como agua helada. ¿Abuso? ¿Se podía llamar abuso cuando venía de tu propio hijo? Piénselo, continuó Patrick. Pero no tarde demasiado. Cuanto más espere, más difícil será recuperar su casa y su paz. Colgamos. Me quedé sentada en la cama, rodeada de papeles, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Pero esa línea ya la habían cruzado, solo que no fui yo. Guardé todo de nuevo en la caja azul. La escondí al fondo del armario, detrás de las cajas de invierno que nadie tocaba. Cuando Ryan y Clare volvieron esa tarde, me encontraron en la cocina preparando sopa de pollo, como siempre, como la anciana inofensiva que creían que era. Huele bien, dijo Ryan, sorprendido de verme cocinando. Pensé que estábamos a dieta, añadió Clare con un tono cortante. Sonreí. Esa sonrisa que perfeccioné durante 40 años tratando con padres difíciles. Es solo para mí. Vosotros haced lo vuestro. Clare parpadeó, confundida por mi tono neutro. Ryan me miró con algo que casi se parecía a culpa, pero ninguno dijo nada, y yo seguí removiendo mi sopa, tranquila, mientras en mi mente las piezas de un tablero de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que existía ya se estaban moviendo, porque había aprendido algo importante. La persona que grita más fuerte no siempre gana. A veces, gana quien sabe esperar en silencio con la paciencia de una maestra y la precisión de un cirujano. Y yo ya había esperado demasiado. Pero antes de poder hacer mi siguiente movimiento, ocurrió algo que casi lo arruina todo, algo que me hizo preguntarme si de verdad conocía a las personas con las que vivía. Ese día, delante de toda la familia, me trataron como si no fuera nada. Pero los dejé hablar, porque cada palabra era solo más cuerda para que se colgaran solos. El cumpleaños de Ryan, 35 años. Antes esas fechas eran sagradas en nuestra familia. Arthur se levantaba temprano para colgar guirnaldas de colores. Yo horneaba su bizcocho ángel favorito con fresas. Sarah y Emily llegaban con regalos envueltos con brillo y abrazos que duraban para siempre.
Pero este año fue distinto. Estoy organizando algo pequeño, me dijo Clare 2 semanas antes, mientras se pintaba las uñas en el salón. Solo nosotros y mi familia. Algo íntimo. ¿Y las chicas?, pregunté, refiriéndome a mis hijas. Oh, Eleanor, ya sabes cómo son. Siempre acaban discutiendo por tonterías. Mejor evitar el drama. No discutían por tonterías. Discutían porque Clare las trataba con el mismo desprecio con el que me trataba a mí. Pero Ryan nunca las defendía. ¿Y la comida?, insistí. ¿Puedo hacer la lasaña especial que tanto le gusta a Ryan, o? No te preocupes. Lo voy a pedir todo a un servicio de catering. Tú relájate. Relájate, como si yo fuera una invitada en mi propia casa, en el cumpleaños de mi propio hijo. Llegó el día. Sábado, 23 de abril, ese calor pegajoso de mitad de año. Temprano por la mañana, Clare empezó a transformar la casa. Quitó los cuadros que yo había vuelto a colgar discretamente. Puso centros de mesa modernos con flores artificiales. Cambió los manteles por unos grises minimalistas que, según ella, combinaban con la decoración. Yo la miraba desde la puerta de la cocina, invisible, mientras mandaba y organizaba en mi casa como si fuera suya. Ryan, mueve esa silla. No, ahí no. Más hacia la esquina. Perfecto. Mi hijo obedecía sin decir palabra, moviendo muebles de un lado a otro, sudando con su camiseta blanca. ¿Necesitas ayuda?, ofrecí. Clare ni siquiera se giró. No, ya casi terminamos. Ah, de hecho, ¿podrías irte a tu habitación mientras montamos todo? Vamos a usar el salón y no queremos nada estorbando. Nada estorbando, ni a nadie. Me fui a mi cuarto como una niña regañada. Cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo el calor subir por mi cuello, la humillación, la rabia contenida. Pero me quedé callada. Saqué el móvil de la mesilla. Lo puse en silencio. Lo dejé sobre la cómoda, apoyado de forma estratégica contra un libro, con la cámara apuntando hacia la puerta entreabierta. Empecé a grabar. Si mis años de maestra me enseñaron algo, fue esto. Cuando alguien te hace daño, documenta. Las palabras se olvidan, los testigos cambian su versión, pero un vídeo no miente. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Primero, los padres de Clare, Walter y Beatatrice. Sí, así se llamaba, y créeme, le venía perfecto por lo insoportable que era. Beatatrice entró con un vestido de flores y gafas de sol caras, llevando una tarta de una pastelería elegante del centro. Miró el salón con ojo crítico, como si estuviera evaluando si todo estaba a su altura. ¡Ay, cariño! Está precioso. Se nota que tienes un gusto excelente. Tu gusto excelente, en mi casa, con mis muebles arrinconados. Luego llegó la hermana de Clare, Megan, con su marido y 2 niños malcriados que se pusieron a correr por la casa gritando como animales salvajes. Uno de ellos tiró mi violeta africana. Nadie dijo nada. Ni siquiera la recogieron. Yo estaba en el pasillo, vestida con mi blusa de domingo y mis pendientes de perlas, esperando que alguien me saludara. Nadie lo hizo. Clare pasó a mi lado como si yo fuera parte de la pared. Walter me miró y asintió, pero no dijo nada. Beatatrice me ignoró por completo. Ryan estaba demasiado ocupado abriendo botellas de vino y poniendo música. Me senté en la silla de la esquina, la que habían empujado junto a la estantería, y observé. La mesa del comedor estaba llena de comida que yo no había cocinado. Sushi, cortes finos de carne, ensaladas gourmet, botellas de vino que costaban más de $50 cada una, pan artesanal, postres franceses, todo pagado con el dinero que supuestamente no tenían. El mismo dinero que usaban para justificar no pagarme un alquiler justo. Un brindis por mi marido, dijo Clare levantando la copa, por sus 35 años, y porque esto sea el comienzo de nuestro mejor capítulo juntos. Nuestro mejor capítulo, como si yo no hubiera estado allí en sus primeros 35 años, como si no lo hubiera parido, criado, educado, apoyado cuando estaba sin trabajo, consolado cuando lo dejaban sus novias. Todos brindaron, las copas chocaron, la risa llenó el salón, y nadie, absolutamente nadie, brindó por mí.
Entonces Beatatrice, con 3 copas de vino encima y ese tono condescendiente de la gente que se cree superior, soltó la bomba. «Ay, Clare, qué bien que vosotros dos seáis tan pacientes. No todo el mundo aguanta vivir con su suegra, ¿verdad?» Se rió esa risa falsa que me revolvía el estómago. «Deben estar tan agradecidos contigo. No todos los jóvenes modernos se sacrifican así, cuidando a sus padres en vez de dejarlos por ahí tirados. Sacrificio, cuidando, como si yo fuera la carga». Clare sonrió, bajando la mirada con falsa modestia. «Ay, mi suegra, hace lo que puede. Es difícil a su edad, ¿verdad? Pero lo llevamos con paciencia». Suegra, esa palabra que al principio sonaba cariñosa, ahora era veneno envuelto en miel. «Es que», intervino Megan sirviéndose más vino, «yo le dije a mi marido que cuando su madre se haga mayor, ni de broma se viene a vivir con nosotros. Directa a una residencia. Es lo más sano para todos». Estallaron las risas. Ryan sonrió incómodo, pero no dijo nada, nada. Walter añadió su opinión. «Bueno, yo creo que está bien ayudar hasta cierto punto, pero llega un momento en que los mayores tienen que entender que su ciclo se acabó. Dejen vivir a los jóvenes». Los mayores hablaban de mí como si yo no estuviera allí, como si fuera un objeto del que habría que ocuparse algún día. Beatatrice por fin me miró directamente por primera vez en toda la noche. «¿Verdad, Eleanor? Tú lo entiendes. Ellos necesitan su espacio. Son jóvenes. Tienen sueños. No pueden cargar con, bueno, tú entiendes». Me quedé callada. Sonreí. Esa sonrisa que perfeccioné durante semanas aguantando insultos disfrazados de consejo. Y dejé que siguieran hablando, porque mi móvil seguía grabando, cada palabra, cada risa cruel, cada comentario despectivo. Clare sacó la tarta. Cantaron cumpleaños feliz. Ryan sopló las velas. Pidió un deseo. Le preguntaron qué había pedido. Y él, mirando a Clare con ojos de amor, dijo: «Deseo que pronto tengamos nuestra propia casa, para poder empezar nuestra vida de verdad». Nuestra vida de verdad, como si estos 3 años hubieran sido una mentira, como si yo fuera un obstáculo temporal. Me levanté de la silla. Me temblaban las piernas, pero mantuve la espalda recta. 40 años de estar de pie delante de 30 niños cada día me habían enseñado a tener presencia. «Me voy a mi habitación. Disfrutad de vuestra fiesta». Nadie me detuvo. Nadie dijo: «No te vayas». Nadie preguntó si estaba bien. Clare solo murmuró: «Descansa». Cerré la puerta de mi dormitorio. Detuve la grabación. 3 horas y 40 minutos de humillación documentada. Me senté en la cama con el teléfono en las manos. Le di a reproducir. Lo escuché todo otra vez. Y esta vez no sentí tristeza. Sentí claridad, porque acababan de darme exactamente lo que necesitaba. Pruebas irrefutables de que no me lo estaba imaginando, de que no era culpa mía, de que esto era abuso disfrazado de convivencia. Guardé el vídeo en la nube. Hice 3 copias de seguridad. Envié una al correo de Patrick Nolan con el asunto: «Urgente, prueba adicional». Luego me acosté. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, porque ya no estaba sola en esta guerra. Tenía aliados. Tenía pruebas. Y, sobre todo, tenía un plan. Lo que ellos no sabían era que acababan de cavar su propia tumba, y yo estaba a punto de darles la pala. Al día siguiente hice algo que Clare jamás olvidará. Algo tan simple como una carta, pero tan devastador como un terremoto. Cuando Clare leyó esa carta, vi cómo se le iba el color de la cara, porque las palabras correctas, dichas en el momento correcto, valen más que 1000 gritos. La mañana del domingo estaba en silencio, demasiado silencio, esa quietud incómoda después de una tormenta, cuando el aire aún huele a electricidad y destrucción. Ryan y Clare no salieron de su habitación hasta las 11. Yo llevaba despierta 2 horas. Ya había tomado mi café. Había regado las pocas plantas que me quedaban. Y había hecho algo que estuve planeando toda la noche. En la mesa del comedor, entre los restos de la fiesta que nadie había limpiado, vi el candado.
Lo habían dejado allí, junto a las botellas vacías y los platos sucios, como si fuera basura, como si no hubiera sido el símbolo de mi humillación hacía apenas unos días. Lo cogí. Era ligero, barato, de esos candados que compras en cualquier ferretería por $5. Nada especial, pero para mí representaba una línea que se había cruzado. Fui al cajón de la cocina donde guardaba mis herramientas. Saqué unos alicates viejos que Arthur usaba para las reparaciones. El candado cedió con facilidad, demasiado fácil. Con un poco de fuerza y el ángulo correcto, el arco se abrió sin problema. Sonreí. Ese candado simbólico, tan poderoso en la mente de Clare, era inútil. Era puro teatro, una ilusión de control, igual que todo lo demás que ella había construido en esta casa. Dejé el candado roto sobre la encimera, donde ella lo vería. Pero no era suficiente. Necesitaba enviar un mensaje más claro, más permanente. Fui a mi habitación. Saqué boli y papel. No el ordenador, no un mensaje, una carta escrita a mano. Porque hay algo en la letra manuscrita que hace que las palabras pesen más, que se claven más hondo. Me senté en mi escritorio, el mismo donde corregí exámenes durante décadas, y escribí, no con rabia, con precisión quirúrgica. Clare, he decidido no decir nada sobre el candado, porque entiendo que vienes de una familia donde la desconfianza es algo normal. No te culpo por eso. Cada uno carga con su propio equipaje y con su forma de ver el mundo. Pero quiero que sepas algo muy importante, algo que quizá has olvidado o quizá nunca te dijeron con claridad. Esta casa tiene una dueña. Y esa dueña soy yo. Los documentos están a mi nombre. Escrituras originales notarizadas, imposibles de cambiar sin mi presencia física, mi identificación vigente y mi huella dactilar. Mi abogado, el señor Patrick Nolan, tiene copias certificadas de todo. Y créeme cuando te digo que es muy bueno en lo que hace. Sé lo del poder notarial que querías que firmara hace 6 meses. Ese papel que dejaste por accidente sobre la mesa, con las partes importantes resaltadas en amarillo. No soy tonta, Clare. Soy maestra. Enseñé a leer a más de 800 niños. Sé leer entre líneas mejor de lo que imaginas. También sé lo de los $80,000 que mi hijo me pidió prestados para la entrada de una casa. La casa que nunca existió. El dinero que se convirtió en el coche que conduces cada día. Y sé lo que dijiste sobre mí anoche. Grabé cada palabra. Esto no es una amenaza. Es información. Información que necesitas tener para tomar mejores decisiones a partir de ahora. Esta es tu única advertencia. Si alguna vez intentas ponerme otro candado, literal o metafórico, te encontrarás con la Eleanor que no quieres conocer, la que no sonríe, la que no se queda callada, la que tiene documentos, abogados y, sobre todo, la verdad de su lado. Piensa muy bien tu próximo movimiento. Con la cortesía que me queda, Eleanor Mónica Reynolds, propietaria legal de esta propiedad. Doblé la carta en 3 partes perfectas. La metí en un sobremanila y, con letra clara, escribí en el frente. Para Clare, personal y confidencial. Fui a la despensa. La puerta seguía ahí, sin candado, abierta como siempre debió estar. Pegué el sobre en el centro, a la altura de los ojos, con cinta de embalar gruesa, imposible de ignorar. Luego fui a la cocina, me preparé una manzanilla y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:30 oí pasos. Clare entró arrastrando los pies en la cocina, con el pelo revuelto y cara de resaca. Fue directa a la cafetera. Entonces lo vio, el candado roto sobre la encimera. Se quedó paralizada. Lo cogió, lo examinó, frunció el ceño. Luego miró hacia la despensa y allí estaba el sobre, grande, Manila, con su nombre. Vi cómo se le ponía la cara pálida incluso antes de abrirlo. Agarró el sobre con las manos temblorosas. Lo rasgó, rompiendo el papel. Sacó la carta y empezó a leer. Yo seguí bebiendo mi té, aparentemente tranquila, aparentemente distraída mirando por la ventana hacia el jardín, pero la observaba en el reflejo del cristal. Vi cómo se le abrían los ojos con cada línea. Vi cómo la boca se le formaba en una pequeña O de shock.
Vi cómo las manos le empezaban a temblar cuando iba por la mitad. Cuando terminó de leer, dobló la carta despacio. Me miró. Yo no aparté la vista del jardín. Eleanor. Su voz era pequeña, asustada. No respondí. Eleanor, esto es un malentendido. Giré la cabeza lentamente. La miré a los ojos y no sonreí. Por primera vez en 3 años. No sonreí. ¿Qué parte es un malentendido? El candado que vi con mis propios ojos, el dinero, del que tengo el extracto bancario de tu marido como prueba, o lo que dijiste de mi anoche, grabado en vídeo con fecha y hora. Se quedó sin palabras. La carta le temblaba en las manos. Yo, nosotros, solo. Mi voz fue firme, fría. No quiero explicaciones. Quiero que entiendas que esta casa es mía. Que yo decido quién vive aquí y en qué condiciones. Y si vuelves a faltarme al respeto de cualquier manera, te vas. Sin discusión. Sin segundas oportunidades. Pero Ryan es mi hijo, y siempre tendrá mi amor. Pero esta casa es mía. Y en mi casa, tú vas a ser respetuosa, o te buscarás otro lugar donde vivir. El silencio que siguió era espeso, pesado, eléctrico. Clare apretó la carta contra el pecho. Por un momento pensé que lloraría, o gritaría, o montaría una de esas escenas dramáticas que tanto le gustaban. Pero no hizo nada de eso. Solo asintió, apenas, casi imperceptible, y se fue a su habitación sin decir una palabra más. Oí la puerta cerrarse y luego voces apagadas. Ryan preguntando qué pasaba. Clare llorando, explicando, quizá exagerando. Me daba igual. Por primera vez en años, sentí que había recuperado algo. No toda mi casa, no toda mi vida, pero una pequeña y vital parte de mi dignidad. Me terminé el té. Lavé mi taza y me fui a dar un paseo por el parque del barrio, donde nadie me conocía, donde nadie me juzgaba, donde podía respirar sin sentir que me racionaban el aire. Cuando volví 2 horas después, el sobremanila ya no estaba en la despensa. El candado roto seguía en la encimera, pero ahora había una nota al lado, con la letra de Ryan. Mamá, tenemos que hablar. Cogí la nota. La arrugué en el puño y sonreí, porque por fin, después de 3 años de silencio, mi hijo quería hablar, y yo tenía mucho que decir. Esa conversación lo cambió todo, pero no de la manera que yo esperaba. Ellos creían que yo tenía miedo, pero en realidad solo estaba esperando el momento perfecto. La nota de Ryan se quedó en la encimera 2 días, 2 días completos en los que ninguno de los 3 dijo una palabra más allá de lo estrictamente necesario. Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas el baño? Nada más. La casa se convirtió en un campo minado donde cada paso había que medirlo, donde cada puerta que se cerraba sonaba como un disparo, donde el silencio era tan denso que casi podías cortarlo con un cuchillo. Clare evitaba mi mirada. Cuando nos cruzábamos en la cocina, cogía lo que necesitaba y se iba deprisa, como un ratón asustado. Ya no ponía su música a todo volumen. Ya no reorganizaba mis cosas sin permiso. Ya no hacía comentarios hirientes disfrazados de broma. Por primera vez en 3 años, había miedo en sus ojos cuando me miraba. Y no voy a mentir, una parte oscura de mí disfrutó ese miedo. Pero sabía que era temporal, que el shock inicial se convertiría en resentimiento, que el resentimiento se volvería estrategia, que Clare no era el tipo de persona que se rinde con facilidad. Así que yo tampoco me rendí. Empecé a documentarlo todo, todo. Compré un cuaderno nuevo en la tienda de la esquina, de espiral verde. En la primera página escribí, Libro de gastos del hogar, abril de 2025. Y empecé a anotar cada dólar que salía de mi bolsillo. Luz, 212. Agua, 84. Gas, 120. Impuesto de la propiedad, 800. Comida, 600. Internet, 79. Teléfono, 30. Total, yo pagaba más de $1.800 al mes. Aporte de Ryan y Clare, 200. Los números no mentían. Yo estaba subvencionando su vida con más de $1.600 al mes.
Y eso sin contar el espacio, los muebles, los electrodomésticos, el uso del coche que a veces se llevaban sin pedir permiso. Pero los números no bastaban. Necesitaba más. Empecé a grabar conversaciones. No todo el tiempo, solo cuando pasaba algo importante. Mi móvil siempre en el bolsillo del delantal, en modo grabación de audio, discreto. Como aquel jueves por la tarde, cuando oí a Clare hablando por teléfono en el patio. Creía que yo había salido. No sabía que había vuelto a por mi jersey. No, mamá, no estoy exagerando. Es insoportable. Ahora se hace la víctima, como si fuera la reina de... Se detuvo. Alguien dijo algo al otro lado. Bueno, sí, legalmente ella es la dueña, pero después de todo lo que hemos hecho por ella, ¿no? Llevamos 3 años cuidándola. Aguantando sus manías de vieja. ¿Cuidándome? ¿Aguantando manías de vieja? Guardé la grabación con fecha y hora. También empecé a hacer copias de todo. Recibos, extractos bancarios, mensajes. Los metí en una carpeta amarilla que escondí en casa de mi amiga Carol. ¿Estás bien, Eleanor? Me preguntó mientras tomábamos café en su cocina, preocupada por las ojeras bajo mis ojos. Te veo distinta. Me estoy preparando, Carol, dije sin más, para algo grande. No le conté todo, todavía no. Pero le dejé la carpeta con instrucciones claras. Si me pasa algo, se lo das a Patrick Nolan. Él sabrá qué hacer. Carol me apretó la mano, asustada. No digas esas cosas. No te va a pasar nada. Lo sé, pero siempre es mejor estar preparada. Mientras tanto, en casa, seguí con mi actuación. Empecé a fingirlo, a fingir una demencia leve, un olvido estratégico, una confusión calculada. «Ay, ¿ya he cenado?», preguntaba en la mesa, aunque había comido perfectamente 2 horas antes. «¿Qué día es hoy?», murmuraba frunciendo el ceño ante el calendario. «¿Dónde habré dejado las gafas?». Buscaba por todo el salón cuando las llevaba colgadas del cuello. Vi a Clare y a Ryan intercambiar miradas que decían, «Mira, está empezando, se le está yendo». Perfecto. Eso era exactamente lo que quería que pensaran. Porque mientras ellos creían que yo estaba confundida y débil, yo movía piezas en un tablero de ajedrez que ni siquiera podían ver. Llamé a Patrick 3 veces esa semana. «Quiero cambiar mi testamento», le dije en la primera llamada. «¿Está segura, señorita Reynolds?» «Completamente». En la segunda le pedí que investigara si era legal grabar conversaciones dentro de mi propia casa. Confirmó que sí, que todo lo grabado en mi espacio privado podía admitirse como prueba. En la tercera le conté mi plan. «Es arriesgado», me advirtió Patrick, «pero si está decidida, la apoyo. Solo prométame que no hará nada sin consultarme antes». «Lo prometo», mentí, porque ya tenía el siguiente paso planeado. El viernes por la noche, Ryan por fin llamó a mi puerta. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Pasa». Entró despacio, con las manos en los bolsillos. Se sentó en el borde de la cama, en el mismo sitio donde se sentaba de niño cuando tenía pesadillas. Sobre la carta. Clare me la enseñó. Miró al suelo. «No sabía que te sentías así». Esa frase casi me hizo reír o llorar. No sabía cuál de las dos. No podía distinguir si era sincera o simple ceguera voluntaria. «Ryan, mírame». Levantó la vista. Tenía los ojos de Arthur, los mismos ojos marrones con motas doradas de los que me enamoré hace 40 años. ¿De verdad no lo sabías, o no querías saberlo? Se quedó callado. Y en ese silencio encontré mi respuesta. «Lo de los 80.000, empezó. No quiero hablar de eso ahora, pero mamá, te lo voy a devolver, lo juro». «No es eso, Ryan». Mi voz fue firme. «Yo no vine a este mundo para que me devuelvan dinero. Vine para que me respeten. Y en mi propia casa no me siento respetada. ¿Entiendes la diferencia?». Asintió despacio. Tenía los ojos vidriosos. «Lo siento». «Lo sé, pero lo siento no basta.
Necesito ver cambios, cambios reales. ¿Qué quieres que haga? Y ahí estaba, la pregunta que llevaba esperando. Quiero vivir en paz en mi casa. Quiero que tu esposa me trate con un respeto básico y quiero que empecéis a contribuir de forma justa a los gastos, o que busquéis vuestro propio lugar. Se incorporó de golpe. ¿Nos estás echando? No. Te estoy dando opciones. $5.000 al mes de alquiler. Es barato para esta casa. O podéis ahorrar y buscar vuestro propio espacio, como siempre decíais que ibais a hacer. Pero, mamá, ahora mismo no tenemos ese tipo de dinero. Tenéis dinero para un coche de lujo, para ropa cara, para peluquerías y restaurantes. Mi voz no vaciló. Tenéis dinero. Solo no queréis gastarlo en mí. Se quedó de pie en medio de la habitación, dividido entre dos lealtades, y una vez más eligió el silencio. Piénsalo, dije en voz baja. Tienes un mes. Salió de mi habitación sin decir una palabra más. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si había sido demasiado dura, si había cruzado una línea de la que no podría volver. Pero cuando amaneció y vi el sol entrando por mi ventana, iluminando la foto de Artur en mi mesilla, supe que había hecho lo correcto, porque el amor sin respeto no es amor, es costumbre, y yo había sido una costumbre durante demasiado tiempo. Era hora de tomar una decisión. Lo que ocurrió después me sorprendió incluso a mí, porque resultó que no era la única con secretos en esta casa. Cuando abrí ese cofre delante de ellos, sus ojos se llenaron de codicia. No sabían que era una trampa. El plazo de un mes que le di a Ryan pasó como arena entre los dedos, 30 días en los que la tensión en la casa era tan densa que casi podías masticarla. Clare siguió evitándome, pero noté algo distinto en su mirada cuando creía que yo no la veía. Estaba calculando, planeando, esperando. Yo también. Era una tarde de domingo, una de esas tardes calurosas de mayo en las que el aire no se mueve y todo parece quedarse quieto. Yo estaba en mi habitación ordenando mi armario de verano. Saqué cajas viejas, vestidos que ya no usaba, zapatos guardados de los tiempos de Artur, y entonces dejé, por accidente, la puerta de mi dormitorio entornada. Justo cuando Clare pasaba por el pasillo, oí que sus pasos se detenían. Luego ese aliento contenido de alguien que está viendo algo que no debería, pero no puede apartar la mirada. En mis manos sostenía el cofre forrado de terciopelo. Era precioso, lo admito. De unos 40 centímetros de largo por unos 25 de ancho. El terciopelo granate estaba gastado en las esquinas, pero conservaba ese rojo profundo, casi color sangre, que le daba un aire de misterio. Tenía grabados dorados en la tapa, iniciales entrelazadas apenas visibles. Había sido de mi abuela, pasó a mi madre y luego a mí. Dentro guardaba las joyas familiares. No eran muchas. No éramos ricos, pero cada pieza tenía historia, peso y valor, sentimental y económico. Abrí el cofre despacio, como quien destapa un tesoro, sabiendo perfectamente que Clare me observaba desde el pasillo. Saqué el collar de perlas. 36 perlas naturales, irregulares, con ese brillo cremoso que solo tienen las perlas auténticas. Artur me lo regaló en nuestro 20º aniversario. Ahorró durante 2 años para comprarlo. Luego los pendientes de oro con pequeñas esmeraldas auténticas, reliquias de mi abuela, que las recibió de su propia madre. El broche Art Deco, de plata y ónix, una pieza de los años 1930 que mi madre se ponía en ocasiones especiales y que valía, según la última tasación que tuve hace 10 años, unos $2.000. Y por último, el anillo de compromiso que Artur me dio bajo los cerezos en flor en Washington Park, oro blanco con un diamante pequeño y brillante rodeado de diminutos zafiros. Los fui dejando sobre la cama, uno a uno, admirándolos con la luz que entraba por la ventana. Y entonces, como si acabara de notar su presencia, giré hacia la puerta. Oh, Clare, no te había visto ahí. Ella dio un paso adelante, con los ojos clavados en las joyas. Ya ni siquiera fingía ser sutil. Eso es de verdad. Sonreí, esa sonrisa orgullosa de abuela presumiendo de tesoros. Sí, querida.
Son reliquias familiares. Han estado con nosotros durante generaciones. Cogí el collar de perlas y dejé que se deslizara entre mis dedos. Este collar tiene casi 50 años. Las perlas son naturales, ¿ves? No como las cultivadas que venden ahora, todas iguales. Clare se acercó, hipnotizada. ¿Puedo? Extendió la mano. Se lo di. Lo sostuvo con un cuidado exagerado, como quien sostiene algo priceless, y la verdad es que lo era. Es precioso, murmuró. Le brillaban los ojos de una forma que me recordó a una niña frente al escaparate de una tienda de caramelos. Debe valer muchísimo. Nunca lo he tasado para venderlo, pero sí, supongo que sí. La tasación antigua decía que, en total, valía unos $20.000, pero eso fue hace 10 años. ¿Quién sabe ahora? Vi cómo tragaba saliva. Vi cómo sus dedos acariciaban las perlas con una reverencia mezclada con codicia. Y esto algún día será de Ryan. Terminé la frase por ella. Bueno, tuyo cuando yo ya no esté, claro. Es para la familia. Algo cambió en su expresión. Se encendió una luz en sus ojos, una luz peligrosa que yo conocía muy bien. La había visto en padres cuando descubrían que una maestra tenía algo que ellos querían. ¿Dónde guardas algo tan valioso?, preguntó intentando sonar casual. Aquí mismo, en mi armario. Siempre lo he guardado aquí. Fingí una cara preocupada. Aunque últimamente he estado pensando que quizá debería ponerlo en una caja de seguridad del banco. Ya sabes, por si acaso. Sí, eso sería más seguro, dijo rápido. Puedo ayudarte a llevarlo al banco si quieres. Seguro que podía. ¡Ay, qué amable! Sí, quizá uno de estos días lo hacemos juntas. Le quité el collar con suavidad y guardé todo de nuevo en el cofre. Lo cerré con la llave pequeña que colgaba de una cadena. Clare siguió cada movimiento con los ojos. Bueno, te dejo descansar, dijo al final, pero no se movió. Seguía mirando el cofre como si estuviera memorizándolo. Cuando por fin se fue, esperé 5 minutos. Luego salí de mi habitación y pasé con calma por el salón. Clare estaba en el sofá con el móvil, pero no estaba viendo vídeos ni redes sociales. Estaba en Google. Leí las búsquedas en el reflejo de su pantalla desde el espejo del pasillo. Precio collar perlas naturales, valor joyas antiguas, herencia reliquias familiares, ¿quién hereda? Sonreí para mí y seguí caminando. Durante los días siguientes, Clare cambió por completo. De pronto era amable, servicial. Me preguntaba si necesitaba ayuda con la compra. Me ofrecía prepararme té. Incluso intentó cocinar algo especial para mí, aunque estaba horrible. Eleanor, me dijo un miércoles por la tarde con la voz dulce como miel envenenada, ¿has pensado más lo del banco? Tengo tiempo mañana. Podríamos ir juntas a abrir la caja de seguridad. Oh, sí, pero no sé. Me preocupa que pidan mucho papeleo. No te preocupes. Yo te ayudo con todo. Incluso puedo poner mi nombre en la caja también, así si te pasa algo, tendremos acceso, ya sabes, por Ryan. Ahí estaba, el motivo real. Qué buena idea, dije fingiendo inocencia. Déjame pensarlo. Pero no lo pensé. En vez de eso, llamé a Patrick. Ha picado. Le dije por teléfono esa noche, encerrada en el baño con el agua corriendo para que no me oyeran. ¿Está segura de esto, señorita Reynolds? Es un riesgo. Lo sé, pero necesito que muestre sus verdaderos colores, y esto es perfecto. ¿Quiere que prepare los documentos? Sí, pero con la cláusula que hablamos. Al día siguiente le dije a Clare que había pedido cita en el banco para el viernes. Se le iluminó la cara como un árbol de Navidad. Perfecto. Iré contigo. No te preocupes por nada. Llegó el viernes. Fuimos al banco. Abrimos una caja de seguridad. Metimos dentro el cofre con las joyas. Y firmamos los papeles. Lo que Clare no sabía, porque no leyó la letra pequeña que el empleado del banco explicó deprisa y ella firmó sin prestar atención, era que esa caja necesitaba 2 llaves para abrirse.
Yo tenía una. Patrick Nolan tenía la otra, con instrucciones legales muy específicas. Solo podía abrirse si yo moría por causas naturales, certificado por médicos, y después de una revisión notarial completa de mi testamento final. Si me pasaba algo sospechoso, la caja quedaba bloqueada automáticamente y su contenido pasaba a formar parte de una investigación legal. Clare tenía acceso en los papeles. Técnicamente su nombre estaba allí, pero no podía abrirla sin mí. Y si yo moría, tampoco podría abrirla sin pasar por un proceso legal que sacaría a la luz cualquier irregularidad. Era la trampa perfecta. Salimos del banco. Clare estaba feliz, creyendo que había ganado algo, que había asegurado su futuro. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Porque yo no solo me estaba protegiendo de ella, me estaba protegiendo de cualquier accidente que pudiera convenir que me ocurriera. Y, sobre todo, estaba creando pruebas de su verdadera naturaleza, pruebas que muy pronto iba a necesitar. Lo que pasó después fue tan rápido que ni yo estaba preparada, porque Clare cometió un error que lo cambió todo. Fue un sábado por la mañana cuando explotó todo, y me aseguré de que hubiera testigos. La calma después de la visita al banco duró exactamente 12 días, 12 días en los que Clare actuó como la nuera perfecta. Me preguntaba por mi salud. Se ofrecía a llevarme al médico. Incluso me regaló un chal de lana, para que no pases frío por la noche. Yo lo aceptaba todo con sonrisas y gracias, pero por dentro me preparaba, porque sabía que esto era el ojo del huracán, esa quietud engañosa antes de que se desate el infierno. Y tenía razón. El jueves por la noche, mientras fingía dormir, oí voces en la habitación de Ryan y Clare. Discutían en voz baja, pero lo bastante alto como para que yo cazara palabras sueltas. No podemos seguir así, la casa debería ser nuestra, está vieja. ¿Cuánto más? El notario dijo que podemos. El corazón se me aceleró. Me levanté en silencio, descalza, y pegué el móvil en modo grabación de audio contra la pared que compartíamos. La aplicación que me recomendó Patrick amplificaba el sonido. Lo que oí me heló la sangre. Mi primo trabaja en una residencia, decía Clare. Dice que con un certificado médico diciendo que ya no puede cuidarse sola, la podemos internar y la casa quedaría libre. No sé, Clare, es mi madre. ¿Y qué? Lleva años estorbando. Míranos, Ryan. No podemos tener hijos porque vivimos con tu madre. No podemos tener nuestra vida. Esta casa debió ser nuestra cuando tu padre murió. Pero legalmente hay maneras. Mi tío es abogado. Dice que con un poder notarial y un diagnóstico de demencia senil, podemos tomar control de sus bienes. Y tú has visto cómo está últimamente. Se le olvidan cosas. Confunde los días. Hasta el médico podría certificar que no está bien. Me dieron náuseas, no solo por lo que planeaban, sino por lo bien que había funcionado mi actuación, demasiado bien. No sé si puedo hacer eso. La voz de Ryan era débil, dudosa, pero no indignada, no escandalizada como debería estar un hijo defendiendo a su madre. Ay, Ryan, no seas cobarde. Es por nuestro bien, por nuestro futuro. Además, en la residencia estará cuidada. Es mejor para todos. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra, porque significaba que Ryan lo estaba considerando. Mi propio hijo estaba considerando encerrarme para quedarse con mi casa. Guardé la grabación. La subí a la nube y la envié a 3 correos distintos. Y entonces supe que era el momento. Ya no podía esperar. El viernes por la mañana llamé a mis 2 hijas. Sara, Emily, necesito que vengáis a casa mañana a las 10 de la mañana. Es urgente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sara alarmada. Estoy bien, pero os necesito aquí, y traed a vuestros maridos. Es importante. Luego llamé a Patrick. Es la hora. ¿Estás segura? Completamente. Prepara todo lo que hablamos, toda la documentación, todo. Y te necesito aquí mañana a las 10, con el notario si es posible. Entendido, señorita Reynolds. Por último llamé a mi amiga Carol.
Te necesito aquí mañana como testigo, y trae el móvil con la batería a tope. ¿Qué vas a hacer, Eleanor? Voy a recuperar mi vida. El sábado amaneció despejado, de esos días en los que el cielo es tan azul que duele mirarlo. Me levanté temprano. Me puse mi mejor blusa, la azul con flores blancas que Arthur me regaló en nuestro último aniversario. Me puse mis pendientes de perlas. Me peiné con cuidado. Si esto iba a ser una batalla, entraría en ella como una reina. A las 9:30 empezaron a llegar. Primero Sara con su marido, Robert, mi hija mayor, con esa mirada preocupada que tiene desde que era pequeña. Mamá, ¿qué está pasando? Espera a que estén todos, cariño. Luego Emily con su marido, Javier, y mis 2 nietos. Los niños corrieron a abrazarme. Abuela, hace muchísimo que no te vemos. Lo sé, mis amores, lo sé. Carol llegó justo a tiempo con una caja de pasteles, que dejó en la mesa del comedor. Y por fin Patrick Nolan, con su maletín de cuero, y un señor mayor de traje, al que presentó como el señor Méndez, el notario. Ryan y Clare estaban en la cocina desayunando. Cuando vieron entrar a tanta gente, les cambió la cara. ¿Qué es esto?, preguntó Clare poniéndose de pie. Es una reunión familiar, dije con calma. Sentaos todos. Tengo algo importante que decir. Nos acomodamos en el salón. Yo tomé el sillón principal, el que había sido de Arthur. Mis hijas se sentaron a cada lado. Patrick y el notario se colocaron a mi lado. Los demás se repartieron en sillas traídas del comedor. Clare y Ryan siguieron de pie, tensos como animales acorralados. Podéis sentaros, repetí. No era una sugerencia. Se sentaron despacio en el sofá gris que ellos habían comprado. Respiré hondo y empecé. Os he reunido a todos aquí porque necesito que escuchéis esto, y necesito testigos de lo que estoy a punto de decir. Saqué mi teléfono. Lo conecté al altavoz por Bluetooth y puse la grabación del jueves por la noche. La voz de Clare llenó el salón. Con un certificado médico, podemos internarla. Vi cómo a Ryan se le iba el color de la cara. Vi a Clare abrir la boca, pero no le salía ningún sonido. Sara se llevó la mano a la boca. Emily empezó a llorar. Dejé que la grabación llegara hasta el final, hasta la parte en la que Ryan no decía que no, en la que solo se quedaba callado, cómplice. Cuando terminó, el silencio en la habitación fue absoluto. Mamá, intentó hablar Ryan. Levanté la mano. No he terminado. Esto no es todo. Saqué la carpeta amarilla que había guardado en casa de Carol. La abrí sobre la mesa baja. Aquí están todos los recibos de esta casa de los últimos 3 años. Luz, agua, gas, impuestos de la propiedad, mantenimiento. Todo pagado por mí con mi pensión de $2.500 al mes. Puse otro documento encima. Aquí está el extracto bancario que demuestra que los $80.000 que presté para la entrada de una casa se usaron para comprar un coche de lujo. Un coche que yo nunca he usado, en el que ni siquiera me han ofrecido llevarme. Otro documento. Y aquí están las capturas de pantalla de los mensajes entre Clare y su hermana, donde ella dice, y cito, «Solo unos meses más aguantando a la vieja y esta casa será nuestra». Clare se levantó de un salto. ¿Espiaste mi teléfono? Eso es ilegal. Patrick habló por primera vez, con una voz profesional y fría. En realidad, señora, todo lo que hay en esta carpeta se obtuvo de forma legal. Las grabaciones se hicieron en la propiedad privada de la señorita Reynolds, donde tiene todo el derecho a grabar. Los documentos son copias de originales, y los mensajes se fotografiaron en un portátil que su marido dejó abierto en una zona común de la casa. Clare se giró hacia Ryan. Di algo. No te quedes ahí sentado. Pero Ryan no dijo nada. Miraba el suelo, con los ojos vidriosos. Yo seguí, porque aún no había terminado. Quiero que sepas, dije mirando directamente a Ryan, que esta casa nunca será tuya mientras yo viva. Ya he modificado mi testamento. Si me pasa algo, la casa se dividirá solo entre Sara y Emily.
Ryan solo podrá heredar su parte si antes me devuelve los $80.000 que me debe. Si no los devuelve antes de mi muerte, su parte queda anulada. El señor Méndez, el notario, levantó un documento. Aquí está el testamento actualizado, firmado y certificado hace 3 días. Es totalmente legal y vinculante. Ryan por fin levantó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué, Ryan? ¿Nunca quisiste quedarte callado mientras tu esposa planeaba encerrarme? ¿Nunca quisiste mentirme con el dinero? ¿Nunca quisiste hacerme sentir invisible en mi propia casa? Se me quebró la voz, pero me mantuve firme. Te voy a dar una opción. Una. Tenéis 30 días para iros de esta casa. Puedo prestaros $5.000 para la fianza de un apartamento. Es más de lo que merecéis. Pero soy tu madre y no voy a dejarte en la calle. Esto es ridículo, gritó Clare. No puedes echarnos así. Patrick intervino otra vez. Si puede, señora. Esta es su casa. Ustedes no tienen contrato. No pagan alquiler. Legalmente son huéspedes que se han quedado más tiempo del debido. Si no se van voluntariamente en 30 días, iniciaremos un desahucio legal. Y con estas pruebas, créame, ganaremos rápido. Clare abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no le salió ningún sonido coherente. Ryan, mi hijo, el niño que una vez prometió construirme una casa enorme, se derrumbó y lloró. Mamá, perdóname, por favor. Y ahí, viendo a mi hijo llorar, sentí que algo dentro de mí también se rompía. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que ellos no entendieron era simple. El amor no se mendiga. Se gana. Y se pierde. Y ellos lo habían perdido hacía mucho tiempo. Ahora yo solo estaba recuperando lo que siempre fue mío, mi dignidad. Lo que pasó en esos 30 días es algo que nunca olvidaré, para bien y para mal. Les di una última oportunidad. Irse con dignidad o irse con vergüenza. Ellos eligieron. Pero ya era demasiado tarde, por orgullo. Los 30 días que siguieron a aquella reunión fueron los más extraños de mi vida. La casa se convirtió en un espacio dividido, como si una línea invisible separara territorios enemigos. Ellos en su habitación. Yo en la mía. Y entre medias, un silencio tan pesado que dolía respirar. Clare no volvió a decirme una sola palabra. Ni una. Cuando nos cruzábamos en la cocina, cogía lo que necesitaba y se iba disparada, como alma que lleva el diablo. Sus ojos me lanzaban puñales de odio cada vez que me veía. Ya no fingía amabilidad. No había más máscaras. Y, de un modo retorcido, eso me dio paz, porque al menos por fin estábamos siendo honestos. Pero Ryan era distinto. Mi hijo se volvió un fantasma, vagando por la casa con los hombros caídos y la mirada perdida. Adelgazó. Dejó de cuidarse. A veces lo encontraba sentado en el jardín, mirando las plantas de Arthur, pero sin ver nada de verdad. Una tarde, 11 días después de la reunión, llamó a mi puerta. Mamá, ¿puedo pasar? Yo estaba bordando un mantel, una actividad que siempre me calmaba los nervios. Dejé la aguja. Pasa. Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se quedó de pie en medio de la habitación, con las manos en los bolsillos. Quiero que sepas que encontramos un apartamento en el barrio de Capitol Hill. Tiene 2 habitaciones. Está bien. Me alegro. Asintió. Pero no se iba. Había algo más que quería decir y no sabía cómo. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Dejé el bordado en mi regazo. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos de Arthur que antes me miraban con adoración infantil. Pero llegaron, ¿no? Sí. Se le quebró la voz. Y es culpa mía, no declaré. Mía. Porque te fallé. Dejé que pasara. Me quedé callado cuando debía haberte defendido. Sentí que algo en el pecho se aflojaba apenas un poco. ¿Por qué, Ryan? ¿Por qué me hiciste esto? Se sentó en el suelo,
allí mismo, como cuando era niño y venía a confesar que había roto algo o sacado mala nota. Las lágrimas le caían por las mejillas sin control. Porque tenía miedo. Miedo de perderla. Clare siempre ha sido intensa, exigente, y yo pensaba que si no hacía lo que quería, me dejaría como las otras. Se secó la cara con la manga. Sé que suena patético. Sé que no es excusa, pero es la verdad. ¿Y yo? ¿No te daba miedo perderme a mí? Yo pensé que tú siempre estarías ahí. Que las madres siempre perdonan. Que yo podía hacer cualquier cosa y tú igual me querrías. La brutal honestidad de esa confesión me golpeó como una piedra, porque tenía razón. Yo lo había permitido. Le había permitido creer que mi amor era incondicional hasta el punto de la autodestrucción, que podía hacerme daño sin consecuencias. El amor de una madre es grande, Ryan. Pero no es infinito. Tiene límites. Y tú cruzaste todos los míos. Él sollozó, un sollozo profundo, desgarrador, como un niño que por fin entiende que los actos tienen consecuencias reales. Tú alguna vez podrás perdonarme. Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre los dos. La verdad es que no sabía la respuesta. Todavía no. No lo sé, hijo. Pero sí sé esto. El perdón no borra lo que pasó. Y aunque algún día te perdone, las cosas nunca volverán a ser como antes, porque yo he cambiado. Y tú también tendrás que cambiar si quieres recuperar, sea una parte de lo que perdiste. Se quedó allí, en el suelo de mi habitación, llorando como no lo veía llorar desde que tenía 8 años y se cayó de la bici. Y lo dejé llorar, porque esas lágrimas eran necesarias, eran parte de su educación. Los días siguientes se llenaron de cajas y cinta de embalar. Ryan y Clare empaquetaban sus cosas con movimientos mecánicos. Yo me quedé en mi habitación casi todo el tiempo, dejando que el proceso ocurriera sin mi presencia. Sarah y Emily vinieron a ayudarme a poner la casa en orden después. Nos deshicimos de los muebles grises. Sacamos del trastero mis muebles viejos, llenos de historias. Volvimos a colgar las cortinas terracota. Recolgamos los cuadros de Men. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Emily mientras colgábamos las fotos familiares que Clare había quitado. Estoy triste, admití, pero también en paz. Por primera vez en años, estoy en paz. El día 29, un día antes del plazo, llegó un camión de mudanza. Ryan y 2 mudanceros lo sacaron todo: ropa, muebles, cajas, ese sofá gris que tanto odiaba. Clare lo supervisaba con una cara de furia contenida. No se despidió. Ni siquiera me miró. Se subió al todoterreno, el que compraron con mi dinero, y se fue sin mirar atrás. Ryan fue el último en salir. Llevaba una caja de fotos. Se detuvo en la puerta. Gracias por los 5.000. Te los devolveré junto con los otros 80.000. No sé cuándo, pero lo haré. No lo hagas por mí, Ryan. Hazlo por ti, para aprender que las deudas se pagan, que las promesas se cumplen. Asintió y luego, con voz pequeña, preguntó: ¿puedo venir a verte? Algún día, cuando todo esté más tranquilo. Lo pensé. De verdad lo pensé. Llámame en 6 meses. Si para entonces has empezado a cumplir tu palabra, si has demostrado que estás cambiando, podemos intentar reconstruir algo. Pero será distinto, con límites, con respeto. Lo entiendo. Se movió como para abrazarme. Yo me tensé. No estaba lista. Él lo notó. Se detuvo y en vez de eso me dio un beso en la frente. Te quiero, mamá. Y lo siento. De verdad lo siento. Y se fue. Cerré la puerta tras él. Me apoyé en la madera. Y por fin, después de meses aguantándomelo, de ser fuerte, de ser estratégica, me permití llorar. No lloré por Ryan, ni por Clare, ni siquiera por el dinero perdido. Lloré por la ilusión rota de lo que pudo haber sido y nunca fue, por el hijo al que crié para ser un buen hombre y que de algún modo se perdió por el camino, por los años que no voy a recuperar. Pero también lloré de alivio, porque mi casa por fin volvía a ser mía. Los meses siguientes fueron de sanación. Volví a invitar a mis amigas los jueves.
Carol, Linda, Susan. Tomábamos café y pasteles en mi mesa sin pedir permiso, sin sentir que estorbábamos. Sara y Emily volvieron a venir los domingos con los nietos. La casa volvió a llenarse de risas de niños, del olor a asado, de esas conversaciones largas que solo ocurren en familias que se quieren de verdad. Adopté un gato callejero naranja que apareció una tarde en mi jardín. Lo llamé Artie, porque tenía los mismos ojos dorados que mi marido y esa misma forma tranquila de observar el mundo. Y poco a poco empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible de mi propia vida. 6 meses después, Ryan llamó. Mamá, ya devolví los 5.000. Los ingresé hoy y tengo 3.000 ahorrados para el resto. Sé que falta mucho, pero estoy trabajando en ello. ¿Cómo estás, hijo? Hubo una pausa. Mejor. Clare y yo estamos en terapia. Ella sigue enfadada contigo, pero al menos está intentando entender por qué hizo lo que hizo. Y yo también. Estoy aprendiendo a poner límites, a no tener tanto miedo. Me alegro. ¿Puedo verte para tomar un café? Solo media hora. Lo pensé, y esta vez la respuesta fue más fácil. Sí, pero solo tú, y en una cafetería, no aquí. Todavía no estoy lista para que estés en esta casa. Lo entiendo. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Pero querer no significa olvidar. Significa recordar y elegir cada día reconstruir lo que se rompió. Un año después de aquella reunión familiar que lo cambió todo, estoy sentada en mi jardín. El sol de la tarde me calienta la cara. Artie duerme en mi regazo. Mis plantas florecen porque por fin tengo tiempo de cuidarlas. No todo es perfecto. Todavía tengo días duros, días en los que echo de menos la idea de lo que pudo haber sido, días en los que me pregunto si fui demasiado dura. Pero entonces recuerdo el candado, las humillaciones, las noches en las que me sentía extranjera en mi propia cama, y sé que hice lo correcto, porque recuperé algo más valioso que una casa. Recuperé mi dignidad, mi paz, mi derecho a vivir sin miedo, sin culpa, sin tener que justificar mi existencia. Ryan viene una vez al mes. Tomamos café. Hablamos. Ya han sido 4 visitas y cada una es un poco menos incómoda que la anterior. No sé si algún día tendremos la relación que teníamos. Probablemente no. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, en límites claros, en un amor que ya no es ciego, sino consciente. Y eso basta, porque aprendí algo que debí aprender hace mucho tiempo. La verdadera riqueza no es lo que tienes. Es lo que te niegas a dejar que te quiten. Tu paz, tu dignidad, tu derecho a vivir sin pedir perdón por existir. Y eso no me lo va a quitar nadie nunca más. Comparto esta historia no para que me juzgues ni para que me aplaudas. La comparto porque sé que hay muchísimas mujeres ahí fuera viviendo lo mismo, sintiéndose invisibles en sus propias casas, aguantando porque creen que es lo que les toca. Y quiero que sepas esto. No tienes por qué aguantar. No tienes por qué ser mártir. Puedes poner límites. Puedes decir que no. Puedes recuperar tu vida. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para elegirte. Yo lo hice con 67 años, y si yo pude, tú también puedes. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Ni tu hijo, ni tu nuera, ni nadie. Eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Y mereces respeto, especialmente en tu propia casa, especialmente en tu propia vida. ¿Quieres más? ¿Esta historia te tocó el corazón? ¿Te hizo pensar? ¿Te dio fuerza para hacer lo que necesitas hacer? Déjame un comentario. Dime desde dónde estás escuchando. Dime si estás luchando tu propia batalla. No estás sola. Ninguna lo estamos. Dale like a este vídeo si esta historia te recordó tu propio valor. Suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres que decidieron dejar de ser invisibles. Porque nuestras voces importan. Nuestras historias importan. Y mientras haya alguien dispuesto a contarlas, habrá esperanza para todas las demás. Con amor y respeto, Eleanor.